Muy bien, bienvenidos. Estamos desarrollando una serie de videos en las que se explican los detalles acerca de los cálculos de diversos presupuestos. En este video vamos a abordar el cálculo del financiamiento de capital. ¿De dónde parte esto? En primer lugar, se evalúan en muchas empresas las adquisiciones de activos, remodelaciones o proyectos específicos en los que hay que realizar una inversión. Esa inversión debe evaluarse a través de diversas técnicas y eso es lo que se le llama evaluación de capital o análisis del capital. Nosotros en este video no vamos a explicar esas técnicas que se explican básicamente en otros cursos. Ustedes pueden ver en mi canal en otros videos en donde están explicadas las técnicas del valor actual neto, tasa interna de retorno y algunas otras técnicas de análisis de proyectos. Para este caso, vamos a explicar solamente desde el punto de vista del análisis del financiamiento, diversas opciones que pueden darse acerca del financiamiento. Entonces, para ello siempre estamos usando de referencia el ejercicio que en algún momento hemos estado indicando en otros videos, que se llama caso integrado chocolate artesanal. Para este caso, ustedes pueden tener la dirección o el enlace en la descripción de este video, si no son estudiantes regulares de este curso que yo imparto. Así que necesito que en este caso, por favor, si ustedes pueden acompañarme, se dirijan a la página número 5, donde habla de proyecto planificado. Dice que la junta directiva de esta empresa busca adquirir un software que pretende optimizar el control de los procesos de producción y administrativos. Esto permitirá optimizar los costos de manejo y la inversión está distribuida de esta forma. Costos de producción y operación que se estiman en 50,000, formación del personal que va a usar el software, o sea, de las personas que van a tener su espacio creado, su cuenta o su usuario o su acceso al sistema, y la licencia e instalación y actualización y además asistencia técnica del software que está valorada en 300,000 quetzales. Debe clasificar las cuentas de cada desembolso y estimar la inversión neta. Lo primero que debemos realizar es conocer el valor total del financiamiento. Para este caso vamos a considerar que el valor total será la inversión completa, donde vemos que estos valores que corresponden a costos de producción y operación, que básicamente pueden ser sueldos y salarios, están estimados en 50,000 quetzales y se relacionan directamente al uso del software. Hablamos de esta cantidad como un capital de trabajo. ¿Por qué razón? Para poder realizar el uso o desarrollar el uso de la inversión, necesita tenerse el valor exacto de cuántos gastos va a generar esto en cuanto a mano de obra. Y estos costos son los de producción, que podrían ser costos directos de mano de obra, y operación, que podrían ser sueldos administrativos o de personal de otras áreas. Esto será 50,000 quetzales, que es el valor que ustedes ven acá. Luego dice una inversión fija, que va a ser la formación con 20,000 y el valor de la licencia y los demás beneficios por 300,000. Esto sería un total de 320,000. Sumamos ambos y el préstamo o el valor de la inversión será de 370,000. Para eso vamos a buscar la opción de financiarlo. La empresa puede financiarlo de varias formas. Número uno, puede hacerlo estableciendo una asignación de fondos que aporten los inversionistas o los socios. Este valor podríamos decir que representa el aporte del capital propio que la empresa pueda tener. Otra opción puede ser que la empresa tenga activos que pueda colocar para la venta, y para ello también puede tener una ganancia de capital que puede utilizar para el software. O si la empresa ha manejado correctamente sus depreciaciones y dentro de sus depreciaciones acumuladas, la empresa ha elaborado o ha desarrollado una cuenta bancaria y la tiene creciendo porque
ahí es donde transfiere los fondos que corresponden a la estimación de la depreciación. Si así lo manejara, puede decirse que dispone de fondos. Pero si no hace ningún tipo de esos usos, tendrá que recurrir a financiamiento externo. De muchas formas, financiamiento externo puede acercarse a cualquier entidad que permita tener crédito, realizar un préstamo, realizar un documento, y para ello voy a presentar por acá el balance de apertura, que está aquí en la página 2 del caso, donde observamos que se tiene actualmente una estructura. Recordemos que el activo completo representa la inversión, o sea, dónde han sido colocados los fondos que tiene la empresa. Y de la otra parte está cómo ha financiado o cómo financia sus operaciones. El pasivo a corto plazo representa más un financiamiento para operaciones, podríamos decir, casi inmediatas, que requieren movimientos muy cortos, por eso se llama circulante y es corto plazo. Pero el capital real que la empresa tiene para las inversiones mayores, principalmente en activos fijos, es el que tiene de pasivos a largo plazo y del capital. Aquí tiene el valor que ha colocado en la empresa. Entonces dice que actualmente dispone de deuda de pagarés y bonos, que son 50,000 de cada uno. Aquí son títulos, son documentos que se han elaborado, tanto pagarés como bonos. Los pagarés se adquieren en una entidad externa. Yo puedo firmar un pagaré, obtener cierto capital y poder colocarlo en la empresa. Los bonos se utilizan básicamente con emisión de documentos de la propia empresa, autorizados obviamente de forma legal, en la cual se gira un documento, se coloca en el mercado, las personas que adquieren los documentos van a ganar cierta tasa de interés. Tanto los pagarés como los bonos tienen o la empresa tiene la obligación de pagar intereses. Del otro lado está el capital social, que si hablamos de una sociedad anónima, en el caso de Guatemala, se tiene un valor distribuido en acciones, acciones comunes y preferentes. Este valor está distribuido en el capital social y aquí solo me muestra el total. Y luego están las utilidades retenidas que se quedaron del periodo anterior después de haber cubierto todas las obligaciones, incluyendo los dividendos. Eso quedó como utilidad neta, se pagaron quizá dividendos y esto me sirvió para retenerlo. Algo importante de esta parte es que debemos tener muy claro que las utilidades retenidas regularmente se utilizan para financiar ya sea activos de corto plazo o colocarle en algún otro valor. Pero en este caso, obviamente, no sabemos a dónde se destinó ese valor y en este dato puede que ya no exista efectivo, aunque esté aquí como acumulado, que es la parte correcta del registro. En la realidad, el valor ya no representa en efectivo como tal. La cuenta de efectivo que se tiene acá es esta, caja y bancos, que es muy circulante, es muy de corto plazo, se mueve muy rápido porque hay cheques girados, porque hay que realizar compensaciones, porque hay que hacer pagos, hay obligaciones de muy corto plazo que ya están predefinidas y eso hace que esta cuenta sea muy ágil. Entonces, la empresa no puede tomar el valor que utiliza para sus operaciones normales y de corto plazo porque estaría afectando completamente su liquidez. Entonces, se tienen que elaborar documentos. Aquí en el caso, y vamos de nuevo a la página 5, nos establece que hay una forma de financiar, según este caso. ¿Cómo? Primero nos muestra la estructura actual que no necesariamente debería un ejercicio, un caso o una situación en la que ustedes estén resolviendo debería estar así. Aquí se tienen las acciones comunes y las preferentes. Aquí me da de una vez el valor de acciones comunes y de preferentes porque es un ejemplo. Si ustedes en la realidad
quieren conocer cuál es el valor de acciones comunes, obviamente ya está registrado, se tienen los datos, la contabilidad lo puede proporcionar. Y en otro caso, con que nosotros tengamos el valor actual de las acciones comunes, si dividimos este dato dentro del total del valor de cada acción común, vamos a tener el número de acciones en circulación. Entonces, si nosotros disponemos de la cantidad de acciones en circulación y del valor de cada una, al multiplicar ambos datos, obtenemos el número de acciones comunes o el valor de acciones comunes. Lo mismo podemos hacer con las acciones preferentes. Podemos tener el valor o la cantidad de acciones preferentes en circulación. Luego, están las utilidades retenidas, que también las obtuvimos del mismo balance que acabamos de observar. Usted puede regresar un poco y va a ver que el mismo valor de bonos y pagares. ¿Por qué la estructura de capital utiliza más estos valores? Porque decía que son los pasivos de largo plazo que están más empleados para eh, activos fijos y el capital. Eso es lo que principalmente evidencia la estructura de capital. Entonces, dice acá los valores actuales, ustedes pueden leer despacio, lo vamos a ir viendo en un momento. Y aquí me da las opciones. Primero, que con esa inversión espera tener utilidades. Nunca que se realice algún tipo de inversión se va a realizar sin esperar algo de ella. Y por eso aquí con esta inversión se espera una utilidad proyectada, una utilidad que va a representar la utilidad antes de intereses e impuestos. Una utilidad que se genera después de haber cubierto las obligaciones principales. Una utilidad que si la ven en términos como anglosajismo se puede llamar EBITDA. Entonces, ¿qué es la utilidad antes de intereses e impuestos? Esto es lo que se espera con ese proyecto. ¿Y cómo se va a financiar? Aquí me da 4 opciones. Va a girar bonos y va a emitir acciones comunes. Otra forma de financiamiento será con una cantidad de bonos y una cantidad de acciones preferentes o emisión de acciones comunes y preferentes en las otras opciones. Aquí me da cada una de las opciones. Luego nos dice cómo presentamos el dictamen final. Ahora, vamos a explicar en este video por la duración que no quisiera que fuera tan extenso. Y con un ejemplo, quisiera que ustedes se tomaran el tiempo de analizar cada uno de los demás resultados. Entonces aquí puede ver que la primera opción es emitir del valor del financiamiento el 50% de bonos y el 50% de acciones comunes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, acá dice que el valor del financiamiento será el total de la inversión. Y es así como lo explicamos. Entonces, ¿cómo será? Si hablamos del 50% a financiar, estamos diciendo que representa el total 185,000 quetzales. Quiere decir que vamos a emitir 185,000 con bonos y 185,000 con acciones comunes. Eso se evidencia aquí en el total, 370,000. Entonces, la primera opción dice que va a emitir. Primero vamos a evaluar la estructura actual. Voy a ocultar por un momento esta parte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Revisemos la estructura actual. Estos valores los obtuve de la situación actual y de ahí es donde yo voy a manejarme. Entonces, si yo parto de un total de estructura actual, puedo partir también de una utilidad proyectada. Esto podría ser en el caso que algún ejercicio no tuviera los valores de la estructura actual, como lo vimos ahora en este ejemplo, podríamos partir del rendimiento esperado. Esa es otra forma de solucionarlo. Pero aquí, como sí tenemos la estructura actual, me da cada uno de estos valores. Al sumar esta estructura de largo plazo, tenemos 1.350.000, que es la suma de estos 5 elementos que conforman la estructura de capital. Luego dice el caso que se espera una utilidad con esto del 45%. Vamos a ver con la estructura actual. Si a este valor total
de cómo está financiado el activo de largo plazo en su mayoría, yo le obtengo o le multiplico por el 45%, voy a obtener 607.500. Vean, este valor por 45%, 0.45, me da 607.500. ¿De dónde salen los intereses? Acá arriba dice que tenemos pagarés con 50.000 y bonos con 50.000. Entonces indica acá que la situación actual es que los pagarés tienen un interés del 7% y los bonos tienen un interés del 5%. Entonces voy a calcularle a este valor por el 7%, que es de pagarés, por 0.07, me da 3.500. Pagarés 7%. Ahora bonos dice que se paga el 5% de interés a bonos. Veamos, 50.000 por 0.05, 2.500. Si yo sumo estos dos valores de los intereses que se paga, obtengo los 6.000 que veo acá. ¿Qué? Acá la utilidad la estimo con base al capital del que se dispone. Y la estructura genera un rendimiento que es la utilidad que se espera. Ese valor lo designa la junta directiva, la administración o los directivos de la empresa. En este caso, como es la utilidad proyectada y decíamos que viene a conformarse en la utilidad de intereses de impuestos e impuestos, por eso calculé primero los intereses. Entonces a este valor le resto los intereses y es el dato que vemos acá, que es la resta de la utilidad proyectada menos los intereses. Usted le podría llamar aquí utilidad antes de impuestos. Aquí le colocamos utilidad afecta, que es afecta de impuestos. Luego está el ISR, impuesto sobre la renta, que aquí en este caso es el 25%. De hecho, el caso también lo indica. Vean, 25% también lo dice, lo debe decir, se debe saber. Entonces, a este valor, que ya fue la resta de la utilidad menos los intereses, le calculo el ISR. Y ese es el valor a obtener. Luego tengo la utilidad neta, que es la resta de la utilidad afecta menos los intereses. Y voy con los dividendos preferentes. ¿De dónde sale? El caso dice que actualmente dice que las acciones preferentes es del 6%. Está acá. Se les paga un 6%. A las acciones preferentes se les da un rendimiento que se llama dividendo preferente, pero tiene la misma modalidad de rendimiento como si fuera el total de un interés. Ahora, aquí tenemos acciones comunes y preferentes. Si disponemos del valor de acción común más el valor de acciones preferentes me da 1.200.000, que si ustedes bien recuerdan, en la página donde tenemos el balance de apertura, es el mismo valor, 1.200.000. Entonces regreso acá, en la página donde estamos, y voy a este dato. Aquí está el valor de acciones preferentes, 240.000. Si se confunde, si tiene alguna duda, puede regresar o pausar un poco el video y regresar al principio o a donde usted tiene la duda. Si a este valor le calculo el interés que me indica el caso, que es el 6%, de aquí tengo 14.400, que es el mismo dato que ustedes observan acá. Al restar la utilidad neta de los dividendos preferentes, tengo la utilidad a distribuir. A distribuir a los accionistas comunes. Ahora, ¿de dónde saqué estos 12.000? Que fue un dato que ya hemos hecho. Y lo voy a hacer a la par de nuevo. Si los valores de acciones comunes es un total o un monto de 960.000 y el caso indica que cada acción común actualmente cuesta 80, recuérdense que estoy en la estructura actual, entonces divido el valor que está designado en el capital a las acciones comunes dentro del precio de cada acción y eso establece un total de 12.000 acciones comunes en circulación. Y después puedo obtener las UPAs, que es la utilidad por acción. ¿Cómo lo obtengo? De manera sencilla,
Observemos, solamente divido el total de utilidades a distribuir o utilidad disponible para accionistas comunes dentro del número de acciones en circulación y obtengo el valor de las UPAs. Esto es de la estructura actual. Voy a borrar esto con el fin de seguir explicando. Entonces, voy a mostrar los datos y solo voy a dejar una opción de financiamiento para que ustedes tengan el ejemplo. A la par voy a ir haciendo los datos. Anteriormente había determinado que el 50% del valor del financiamiento son 185,000. Y aquí es lo mismo para el otro dato, porque aquí vamos a tener siempre los 185,000. La suma de ambos son los 370,000. Quiere decir que 185,000 los vamos a financiar con bonos y en los otros 185,000 con acciones comunes. ¿Cómo hacemos este agregado? ¿De dónde sale 1,145,000? Si dice que la primera parte la voy a financiar con acciones comunes, actualmente tengo 960,000. Si a este valor actual de acciones comunes le sumo el financiamiento, que sería el 50%, de allí es donde obtengo 1,145,000. Y es la primera forma como el caso indica que debe ser el financiamiento. Luego habla de bonos. Dice que el otro financiamiento va a ser con bonos. Aquí ustedes observan que no cambia el valor de acciones preferentes porque no se están emitiendo ni tampoco se está adquiriendo un pagaré. Entonces, bonos va a ser el otro dato. Aquí dice que los otros 185,000 van a financiar el otro 50% del valor que se necesita para la inversión, más la estructura actual, que todavía son 50,000 de bonos, son 235,000. Y ese sería el valor nuevo de los bonos. Después ven que no cambia tampoco la utilidad retenida porque es un valor acumulado, es un dato de registro. Los dos valores que cambiamos fueron estos dos. Entonces, al sumar todo esto, me da 1,720,000. Y este es el dato que yo estoy observando acá. Luego, de la misma forma como lo trabajé anteriormente, la utilidad proyectada sigue siendo el 45%. A este valor le obtengo el 45%. ¿Cómo? Multiplico 1,720,000 por 45%, me da 774,000. Recuerden que este 1,720,000 es la suma de lo que acabo de realizar. Aquí solo estoy haciendo las comprobaciones de los datos que están aquí en negrita para que ustedes puedan tener la referencia. Y aquí estoy haciendo a la par el mismo cálculo para que ustedes observen. Entonces la utilidad proyectada es el 45% de este valor, que es este mismo dato que tienen acá. Intereses. Primero, debo tener claro que esta estructura actual se mantiene. Entonces estos 6,000 no van a cambiar. Como yo voy a tener que pagar intereses por los nuevos bonos, ¿cuánto es lo que voy a pagar ahora por los nuevos bonos? Lo voy a poner aquí. Si voy a emitir bonos por un valor de 185,000, y por estos, dice el caso que por los nuevos bonos pagaría un 7%, entonces esto lo multiplico por 0,07, que es el porcentaje, que es equivalente al 7%, me da 12,950. Si yo a los 6,000 que tengo acá le sumo los 12,950, de ahí es donde obtengo este valor. Repito, aquí a la par solo estoy corroborando los datos. Luego la utilidad afecta es la resta de la utilidad proyectada menos intereses. El ISR es el 25% de la utilidad afecta. Y la diferencia entre estos dos es la utilidad neta. Como no hubo cambio en los dividendos preferentes, se mantiene el dato. Y luego las utilidades a distribuir sería la resta de la utilidad neta menos estos dividendos. El número de acciones comunes sí cambia. ¿Por qué? Aquí dice que emití acciones comunes. En este caso emití 185,000 nuevas acciones comunes. Lo voy a poner acá. Si emití 185,000 y el caso dice que las nuevas acciones tendrían un valor de 100, entonces
Esto lo divido dentro de 100 y voy a tener, le voy a quitar el valor numérico, voy a tener 1850 acciones comunes nuevas, que equivalen a estos 185,000 que capté de capital. Entonces, estas acciones comunes las sumo a las que traigo en la estructura actual y por eso tengo 13,850. Y entonces obtengo la UPA nueva, que sería dividir las utilidades a distribuir dentro de este número de acciones, y el valor de la UPA me queda en 39,85. ¿Qué es lo que necesitamos cuidar únicamente? El valor de los incrementos. Y esta es una opción de las otras que da el caso. El caso me pide otras 3 opciones donde voy a incrementar bonos. Si incremento bonos, deberé pagar intereses por bonos. Aquí voy a incrementar acciones preferentes, voy a pagar el porcentaje de acciones preferentes para la nueva emisión. Lo mismo sucederá en esta otra opción y en esta otra. Y aquí va a cambiar el número de acciones comunes en cada una de las opciones. Voy a mostrar acá los resultados para que ustedes, si quieren hacerlo despacio, vayan evidenciando y notarán que el resultado de la mejor opción es el que da una mejor UPA. Obviamente podríamos aplicar aquí un grado de apalancamiento financiero para poder tener una mejor forma de análisis del financiamiento, pero no es el fin de este video, simplemente llegar a una UPA, que es una forma, una de varias formas para poder encontrar el valor mayor. Si tengo un mayor rendimiento en las UPAs con un financiamiento, ya tengo una opción donde puedo evidenciar un mejor financiamiento. Por otro lado, entre más acciones comunes emita, voy a tener menos rendimiento en las UPAs, porque aumenta el número de la distribución. Eso analícenlo, ustedes lo pueden hacer despacio y aquí les dejo los resultados para que ustedes puedan observarlo. Pueden pausar el video y ver los datos. Si se notan, los datos que están en negrita son los que evidencian los cambios que se hicieron de acuerdo al financiamiento que dice. Por ejemplo, aquí dice que es el 40% de bonos, voy a poner aquí el 40, y dice que es el 60% de acciones preferentes. En este caso, tendría que multiplicar este dato por el 60 y este es el cambio que se da. Quiere decir que los bonos van a aumentar 148,000, que es lo que ustedes ven acá, y las acciones preferentes suman acá 222,000. Aquí están los bonos, 198,000 y 462,000. El efecto acá es en los intereses, en el cambio de intereses, y luego en las acciones preferentes, que son las que se emiten. Ustedes pueden revisar despacio. Con un ejemplo creo que es necesario que ustedes puedan realizar los demás. Para no extender tanto la explicación, lo dejo hasta este punto y solamente les recuerdo que deberán tener el cuidado necesario en los cálculos. Cualquier duda o comentario podrían escribir valga la redundancia, en los comentarios del video. Espero que esto sea de utilidad y lo dejo acá en mi canal para que ustedes puedan evaluar los datos. Éxitos y les saludo en un video nuevo.